¿Usted habla portugués, Paco? Mejor que español. Sí? Sí. Eu posso falar português exatamente igual a um lisboeta, um qualquer de Portugal, eu falo português exatamente igual. Eu tive épocas que trabalhava em Portugal e quando a guarda portuguesa me agarrava, como o fato que levava era espanhol, você é espanhol. Não sou espanhol, eu sou do povo do Rio de Estás. En una ocasión, numa altura, que quiere decir numa ocasión, numa altura eu vinha carregado com uma carga de contrabando e saí na guarda portuguesa e disse: você é espanhol? Oh, é espanhol? Eu não sou nada espanhol, eu sou do povo de Sanavessa. Então você não sei como será lá o tio Antônio, como era o apelido? Então mora ali de frente de mim. Então só é meu colega, moramos ali na mesma rua. Sí. Cedillo, como me parece que le dije a principios, que fue fundado por portugueses, sí, claro, a últimos de 1500, ¿no? Resulta que cuando yo, porque en aquellos tiempos, hasta que no tenía 6 años, no tenías entrada en la escuela nacional, hasta que no tenía 6 años. Cuando yo empecé a ir a la escuela, hasta entonces, hasta los profesores que había en Cedillo hablaban portugués y eran, aunque fueran de aquí del pueblo, pero no hablaban español, no hablaban castellano, hablaban portugués. Y entonces vino ya un maestro en 1935, que fue el primer profesor que prohibió de hablar portugués en la escuela. ¿Lo prohibió en el 35? Lo prohibió. Entonces allí en la escuela, pero qué dificultades. Claro. ¿Qué dificultades? Porque para ustedes el portugués era casi la lengua materna, ¿no? Es que era. Era la lengua materna. Es que no se sabía. Aquí el 80%, no siendo el sacerdote, por ejemplo los carabineros que estaban, pero lo demás, es que no sabía nadie hablar castellano. Nadie.